Hola, buenas tardes. Les habla Alba Cristina Sosa, coordinadora académica de Universitas Fundación. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro jueves de videoconferencia. El tema de hoy es los poderes tecnológicos del empleador y la protección de datos del trabajador. Como introducción a esta exposición debemos indicar lo siguiente. La transformación digital de la economía y de las organizaciones del trabajo está suponiendo una intensificación del poder de control empresarial de la actividad del trabajador, a fin de garantizar tanto la productividad, por aquello del principio de rendimiento, como el cumplimiento del trabajador, principio de eficacia de la disciplina en la empresa. Los indudables beneficios que conlleva el nuevo poder tecnológico para los empresarios pueden chocar vivamente con los derechos de las personas trabajadoras, tanto a la protección de sus datos como a su privacidad. Para hallar un justo equilibrio, la Unión Europea ha establecido una nueva regulación sobre protección de datos que impacta fuertemente en el ámbito laboral, la cual se encuentra en vigor desde el 25 de mayo del 2018. Asimismo, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha ido decantando unos criterios precisos para establecer ese justo equilibrio entre el derecho a la protección de datos del trabajador y el derecho de la empresa a disponer de mecanismos más eficaces del control de la actividad laboral. Bueno, el encargado esta tarde de disertar sobre este tema es el profesor Cristóbal Molina Navarrete, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Jaén, Andalucía, España. Doctor por la Universidad de Bolonia, Italia, es árbitro laboral, es director del Laboratorio Observatorio de Riesgos Psicosociales del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, es miembro del Grupo Europeo sobre Violencia y Acoso en el Trabajo, negoció el Acuerdo Marco Comunitario sobre Violencia y Acoso en el Trabajo del año 2007, es director de la revista Centro de Estudios Financieros, Trabajo y Seguridad Social, y es miembro de número de la Academia Brasileña del Derecho del Trabajo. Profesor Cristóbal, de verdad, muchas gracias por acompañarnos la tarde de hoy, gracias por aceptar nuestra invitación. Bien, bueno, buenas tardes, decía para los colegas lo que tiene los riesgos del directo, ¿no? Bueno, decía que para mí es un placer, yo agradezco mucho la invitación que se me ha cursado a participar en esta iniciativa tan interesante. Bueno, no es la primera vez que colaboro con la Fundación y es un placer poder hacerlo en esta ocasión. Como el tiempo es limitado y lo que interesa es la posibilidad de entrar en un debate, yo voy a tratar, ¿no?, de centrar las 4 o 5 líneas fundamentales que quiero contar para luego abrir el problema. Como has resumido perfectamente, la cuestión que se plantea es fácil de resumir, difícil de concretar, pero para eso estamos. La idea es la siguiente, todos sabemos que la economía digital, la transformación digital, supone una renovación muy profunda en muchos aspectos. De hecho, han tenido varias intervenciones, varias conferencias previas en esta materia, pero uno de los elementos fundamentales es que nunca ha tenido el empleador más posibilidad de disponer de información de los trabajadores. Pero no solo tiene una disposición o un material infinito de información de datos personales a su disposición, sino que nunca como ahora ha tenido tanta capacidad de procesarlo y sobre todo de gestionarlos más barato. Aquí la cuestión, siempre hay posibilidades de controlar la vida de los trabajadores, de tener información a efectos de su rendimiento, aptitudes, competencias. Lo que ocurre es que el coste es enorme.
las nuevas tecnologías, la digitalización, la automatización, la robotización, lo que supone es abaratar esos costes. Bien, esa información, como sabemos también para las empresas, los consumidores, se convierte en el gran poder de las empresas. Se convierte en el poder de las empresas para seleccionar a los trabajadores más rentables, que tengan mayor actitud, mayor habilidades, pero además se convierte también en el instrumento que le permite luego discriminar a los trabajadores que sean más rentables o menos rentables. Bien, siendo eso así y existiendo una legitimación de inicio, alguien puede decir, ¿por qué no se restringe esas posibilidades? Es un elemento que es inherente a la libertad de empresa y que está en el marco de la economía de mercado. ¿Cuál es la clave que se plantea en el ámbito europeo? El facilitar que los trabajadores tengan mayor control de esos datos. Es aquí donde surge el derecho a la protección de datos con una perspectiva, con una dimensión nunca conocida. Bien, en esa tensión son como dos grandes placas tectónicas, ¿no?, que luchan. Crece extraordinariamente la intensidad del conocimiento y además en ese mismo momento, dado que crece la intensidad del control por parte de los empleadores, crece también la necesidad de protección. Bien, ¿qué nos propone la Unión Europea para regular, para gobernar, por utilizar una palabra muy al uso, para gobernar este conflicto entre la necesidad, la conveniencia y la posibilidad empresarial de disponer de una enorme cantidad de datos y además tomar decisiones automatizadas, sin necesidad ni siquiera de que intervengan los servicios de recursos humanos? Bueno, pues lo que nos propone es una regulación que se establece en el año 2016, pero entra en vigor en mayo del 2018. ¿Y qué dice esa regulación? Muy básicamente, pone en manos de las personas el control de sus datos. Es decir, dicho en términos más directos, nos ofrece un modelo de autorregulación, que sean las personas, que sean los trabajadores los que individualmente, a través del consentimiento o a través de la información previa, puedan controlar todo ese flujo. Problema, los que nos dedicamos al derecho del trabajo sabemos que eso es una falacia. No existe una relación de igual a igual entre empresas y los trabajadores. Ese modelo, por tanto, individual de autorregulación genera enormes lagunas, genera enormes deficiencias. El propio reglamento europeo así lo pone de relieve. ¿Y qué hace para tratar de superar esas deficiencias? Confía en las leyes nacionales para que apueste por un sistema más elaborado, más complejo. Ese es el caso español, ¿no? Es decir, España acaba de aprobar una ley, la Ley 3/2018, de finales de año, que dice que, a grandes rasgos, lo que dice, oiga, no me vale solo con el consentimiento de los trabajadores, es más, el consentimiento de los trabajadores no es una buena herramienta para controlar el flujo de información en las empresas y necesito otros instrumentos. ¿Qué otros instrumentos? Los derechos colectivos, la negociación colectiva, la posibilidad de que los convenios colectivos puedan elaborar un sistema de garantías más amplio. Pero previamente hace otra cosa y dice, miren ustedes, como el consentimiento no es una buena herramienta para proteger a los trabajadores, que es el principio general, porque los empresarios van a tener necesidad de más información y los trabajadores lo único que van a hacer es adherirse a la propuesta empresarial, ¿qué es lo que nos propone? Un derecho de información muy intenso. Desecha el consentimiento como regla general, que es la establecida, y dice, en cualquier caso, lo que sí se necesitará es una información muy precisa para los trabajadores. Una información que tiene que ser previa, que tiene que ser detallada, que tiene que ser expresa, que tiene que informar además de todas las finalidades para las que se vaya a utilizar. Si es para la promoción, si es para seleccionar rendimiento, si es para ejercer la potestad disciplinaria. ¿Cuál es el problema que se genera aquí? Muy sencillo. En las legislaciones nacionales e incluso en las posiciones de los tribunales nacionales precedentes, ese derecho de información no existía. O ese derecho de información se diluye extraordinariamente. ¿Por qué? Porque bastaba con informar. Por ejemplo, si yo quiero instalar una videocámara
si yo quiero instalar un sistema de geolocalización, si yo quiero monitorizar los correos electrónicos de los trabajadores, bastaba con tener una política previa, decir, oiga, no puede usted utilizar los dispositivos que yo le pongo a disposición para trabajar para usos particulares. Por tanto, eso significa que usted no tiene ninguna expectativa de confidencialidad, usted no tiene ningún espacio de privacidad y, por tanto, yo, habiéndole dado esa información genérica previa, tengo la posibilidad de intervenir en mis propios instrumentos. Bien, esa posición, lamentablemente, fue aceptada por buena parte de las jurisdicciones nacionales. Por supuesto, en España, pero en otros países. En Francia, en Rumanía, en Polonia, es decir, en distintos países de la Unión Europea. ¿Qué ocurrió? Pues que esos trabajadores, no satisfechos con esa situación que los ponían, que les facilitaba extraordinariamente el despido, acudieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es como su corte, la Corte Internacional Americana, para entendernos, ¿no? Es un tribunal que tiene competencia aplicativa sobre el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por tanto, tiene competencia aplicativa sobre todos los países europeos y sobre todas sus jurisdicciones. ¿Y qué dijo ese tribunal? Dos cositas, por resumir, muy importantes, muy significativas, para luego entender el conflicto que se ha generado, ¿no? Y yo les plantearé cuál es la solución que yo albergo, ¿no? Y que desarrollo en distintos trabajos, algunos de los cuales ustedes tendrán oportunidad de consultarlos pues, en días posteriores. Bien, el conflicto que se plantea ahora es el siguiente. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice básicamente dos cosas, muy potente y muy importante, que rompe por completo la tradición de las jurisdicciones nacionales. Primero, no se puede prohibir al trabajador utilizar los dispositivos informáticos para razones personales. Primera idea fundamental. No es posible una prohibición absoluta. Consecuencia de que no es posible, si ustedes recuerdan, les he dicho que las jurisdicciones nacionales decían, si tienen ustedes prohibido utilizar esos instrumentos para asuntos particulares, lo que va a ocurrir es que yo, empresario, tengo potestad, incluso sin informarle adicionalmente, de controlar, de poner la videovigilancia, de monitorizar los dispositivos, de la geolocalización. El Tribunal Europeo dice, no, no puede usted prohibirlo. ¿Eso qué significa? Segunda consecuencia. Si usted no puede prohibirlo de manera absoluta, usted necesita dar una información muy detallada, muy precisa, específica, muy resumido. Primero tiene usted que informar y luego tener el acceso a los datos. Usted podrá controlar los datos, no necesitará el consentimiento con carácter general, salvo algunos datos especialmente sensibles, afiliación, salud, salvo que usted dé una información muy precisa, muy específica, informando de los fines. Bien, como digo, aquí se genera, por tanto, el gran problema, el gran conflicto, porque las jurisdicciones nacionales y la legislación nacional establece una información más limitada. Es en esto que aparece el reglamento comunitario, como les he dicho, y también las legislaciones nacionales de desarrollo, en fin, concretamente la española. La española, que es muy interesante porque tiene una singularidad respecto al resto de las legislaciones nacionales. Por vez primera recoge una Carta de Derechos Digitales. No hay ningún país en la Unión Europea que tenga una Carta de Derechos Digitales como tiene, de los trabajadores, estoy hablando, de los trabajadores, como tiene específicamente España desde diciembre, como digo, del año pasado, por tanto, muy reciente. Bien, el tener una Carta de Derechos Digitales garantiza la eficacia de la protección de datos. Bueno, pues aquí viene un nuevo problema. Lamentablemente no. ¿Por qué? Porque la ley, aunque en apariencia la ley nacional recoge tanto el reglamento comunitario como la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es mucho más limitada. Es decir, la ley española parte de una presunción general. Los empleadores tienen siempre un interés legítimo a disponer del máximo de información de los trabajadores, naturalmente siempre para el ejercicio de los fines laborales,
rendimiento, promoción profesional, selección de candidatos en el empleo, ejercicio del poder disciplinario. Pero no necesita una justificación muy específica. Y le bastará efectivamente con establecer algún tipo de protocolo, algún tipo de código en el que se informe de o se dé esa información. ¿Qué ocurre? ¿Eso es suficiente? Y les voy a poner dos ejemplos concretos, dos casos muy recientes en la jurisdicción que les someto bueno, pues a su opinión, lógicamente, y al debate que se pueda generar cuando, bueno, pues terminemos mi intervención, que será en 5 o 6 minutitos para ajustarme al tiempo que tengo. Primer caso. Bueno, y por quedarnos en lo que aquí estamos haciendo, las videollamadas. Ustedes saben que muchas empresas tecnológicas de telecomunicación hoy en día no solo utilizan la llamada telefónica, sino que además, bueno, como hacemos nosotros aquí, graban la imagen. Pero no le piden consentimiento a los trabajadores. O, si se lo piden, es en una cláusula contractual. De tal manera que el trabajador realmente no tiene un conocimiento real, un conocimiento efectivo de esa situación y lo único que hace es firmar el contrato y punto. ¿Es válido? ¿Es válida esa cláusula? ¿Es suficiente con que incluso se incluya en un convenio colectivo o se precisa un consentimiento específico? Esto es un tema muy importante. Piensen en empresas que estamos hablando de miles de trabajadores. Si ustedes tienen que pedir el consentimiento uno a uno o lo introducen en cláusulas contractuales que son nulas de pleno derecho, se les genera un problema de gestión extraordinario. Bien, la Audiencia Nacional está pendiente de que se resuelva por el Tribunal Supremo. La Audiencia Nacional dice que esas cláusulas individuales son nulas porque se necesita el consentimiento de los trabajadores. Les pongo otro ejemplo para el debate. Ustedes imaginen que saben que hay un trabajador en la empresa que roba o que realiza determinados comportamientos ilegales. Tienen sospechas fundadas. Y claro, es obvio que si le informan al trabajador de que van a poner videocámaras, pues es evidente que levantan la liebre, ¿no? Y por tanto resulta ineficaz, ¿no? Bien, aquí viene la pregunta. ¿Pueden los empleadores que tengan sospechas fundadas de que se están cometiendo actos ilícitos en la empresa poner videocámaras para las que no han pedido directamente el consentimiento de los trabajadores o los representantes legales o han dado la información específica? Y aquí la solución es complicada porque el Tribunal Constitucional Español en una sentencia del 2016 dijo que sí. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en una sentencia del 2018 dijo que no en relación a un caso español, pero el mismo Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2010 para un asunto alemán sí que autorizó a que pudieran utilizar la videocámara. Bien, ahí les dejo esos dos problemas que creo que son importantes y que son universales, se plantean en todas las empresas, sea en Sudamérica, sea en Iberoamérica, sea en Asia o sea en Europa. Termino, ¿no? Es decir, como ustedes ven, tenemos un régimen comunitario muy exigente, un tribunal europeo muy garantista, pero unas jurisdicciones nacionales más pro empresa, más flexibles y una legislación española que pretende ser novedosa y de hecho recoge derechos por primera vez que no aparecían antes, pero que mantiene una cierta posición pro labor, ¿no? pro empresa, pro facilitar la legitimación. Bien, esto obviamente interroga a las fuentes del derecho del trabajo. ¿Basta con la legislación? ¿Basta con la jurisdicción? ¿O necesitamos dar un paso más e ir a un modelo de regulación colectiva, de derechos colectivos, donde los trabajadores encuentren el apoyo de las representaciones? Cosa que de momento aparece difuminado en la regulación. Segundo, las técnicas de tutela. ¿Son suficientes las técnicas de tutela que conoce el derecho del trabajo clásico para estas cuestiones? Y de nuevo les voy a poner un ejemplo para darle concreción. Piensen ustedes en la automatización de datos. Uno de los grandes problemas o una de las grandes novedades que produce la digitalización, las nuevas tecnologías, la Big Data, la inteligencia artificial, es
que no solo permite recabar una información que antes no estaba disponible de los trabajadores, sino que le permite tomar decisiones automáticas. Es decir, decisiones mediante algoritmo, decisiones predeterminadas. Esas decisiones que aparentemente son neutrales porque están hechas con una gran cantidad de información y que filtran criterios discriminatorios, nos dicen, puede ocurrir que sean efectivamente discriminatorios, como ya se ha probado en algunos casos. ¿Qué protección hay a esos efectos? Porque a nosotros nos han habituado a protegernos de una decisión tomada por un empleador, tomada por un gestor o gestora de recursos humanos. Pero, ¿y a una decisión tomada por una máquina? Bien, el reglamento comunitario tiene previsiones al respecto. Dos ideas son fundamentales y que enlaza con nuestro tema. Uno, en principio está prohibido. La normativa europea prohíbe que se tomen decisiones automatizadas en relación a las relaciones laborales. Pero cuidado, de inmediato introduce una excepción que genera enorme inquietud para un laboralista. Esa excepción es, salvo que se necesite para la ejecución de un contrato. Y aquí tenemos el gran problema que los laboralistas, como ustedes, conocen perfectamente. ¿Qué es ejecución de contrato? ¿Ejecución de contrato es estrictamente lo que tenemos pactado? ¿O es todo aquello necesario para el mayor rendimiento de la empresa? Porque claro, si es una cosa u otra, la excepción va a crecer o puede menguar. Bien, por tanto aquí tenemos un problema grave, porque claro, una de las cuestiones que dicen las jurisdicciones nacionales es que en el ámbito de las relaciones laborales se presume el consentimiento justamente porque es en ejecución de contrato, porque no solo es ejecutar lo pactado, sino todo aquello que deriva de la relación de trabajo, de la gestión diaria de personal y de la negociación colectiva. Y en segundo lugar, no satisfecho con esa protección de la prohibición por la limitación, introduce una segunda garantía y es el derecho a una explicación suficiente. Es decir, todo trabajador que pueda verse afectado por una decisión automatizada tiene derecho a recibir una explicación suficiente. Ahora bien, ¿es, y valga la redundancia, suficiente con esa protección? Indudablemente no. Como hemos visto, las leyes tienen lagunas, las jurisdicciones tienen una enorme incertidumbre por este conflicto entre unos niveles y otros. ¿Qué es lo que le propongo? Y con esto termino. Consciente plenamente el legislador europeo, ya saben ustedes, claro, yo soy europeo, les hablo de Europa, pero ya saben ustedes que ahora mismo la Unión Europea tiene una pugna enorme con las grandes empresas tecnológicas, con los grandes gigantes tecnológicos, Google, Facebook, y por tanto hay una tensión enorme entre Europa y Estados Unidos. Estados Unidos no quiere que haya estos controles, esta rigidez en los flujos de protección de los datos, lo que quiere es que haya información, flujos, transmisión, porque ese es el negocio, como ustedes saben. El oro, ¿no? el oro de este siglo no es el petróleo, que ustedes conocen bien en Venezuela, sino la información. Europa, sin embargo, dice, sí, yo quiero favorecer esa información, quiero ese desarrollo, pero yo tengo unos derechos que es de protección de datos, derechos humanos que tengo que proteger. Bien, en ese conflicto tan profundo y que es un conflicto global, ¿cómo resuelvo? Bien, al margen de esta información o estas garantías que le he dicho, apostando fundamentalmente por una gestión individual, una gobernanza individual, dice, bien, que las empresas hagan códigos de conducta. Es decir, un modelo de autorregulación de nuevo, que sean las propias empresas las que establezcan políticas específicas de cómo van a utilizar esos dispositivos, de cómo los van a controlar. Bien, de nuevo, ese es un modelo satisfactorio para los laboralistas, es decir, en el ámbito de la empresa, el modelo de autorregulación unilateral es suficiente. Bueno, yo entiendo que no. Y aquí es donde hago mi propuesta, ¿no? Hay un precepto, les digo el artículo, pero da igual, el artículo 88 del reglamento pone de manifiesto que debe acudirse a la negociación colectiva, o mejor, se habilita la negociación colectiva para que establezca las garantías que consigan, como antes se comentaba Alba, ese equilibrio entre el rendimiento, el beneficio, la maximización. No olvidemos que la tecnología solo tiene un fin. El fin de la tecnología en todos los tiempos, desde la revolución, la primera,
la industria 1.0 o 4.0 es la misma, maximizar el beneficio empresarial, eso es evidente. Y los gobiernos y los legisladores lo aceptan. La cuestión está en qué límites le ponen. Bueno, y aquí es donde, insisto, se plantea, por tanto, y es lo que les pongo de relieve, la necesidad, de hecho, la ley española, en su artículo 91, remite a los convenios colectivos para que puedan establecer garantía adicional. Bueno, no les canso a ustedes más, ahora quedo a sus preguntas. Como ven, hay un desafío global, es un desafío muy importante. Tradicionalmente el tema de la protección de datos, los poderes tecnológicos han quedado en manos de gurú técnicos, ¿no? Constitucionalistas, expertos en recursos humanos, en tecnología, y a los laboralistas nos han dejado un poco al margen. Ahora la nueva normativa y la propia realidad nos coloca delante del desafío y por tanto tenemos que tomar decisiones y confío que en el intercambio de opiniones entre los distintos especialistas pues podamos alcanzar una solución que desde luego no es fácil, pero que tendremos que analizar. Pues muchas gracias y quedo a su disposición. Muchas gracias, profesor Cristóbal, por excelente exposición. Bueno, vamos a iniciar entonces con la fase de preguntas, respuestas, comentarios. Yo voy a ir leyendo las preguntas o comentarios y, profesor, agradecemos que de una vez dé respuesta a las mismas. Por aquí tenemos la primera, que la hace Julio Alejandro Pérez, de aquí de Universitas Fundación. Nos indica, en este escenario, ¿cuáles son los retos que tienen las organizaciones sindicales para manejar estos problemas, los problemas que usted ha planteado en su exposición? Bueno, muy interesante. Muchas gracias por la pregunta. Los retos son enormes por dos razones. Primero, porque los sindicatos ahora mismo tienen posibilidad de participar en una información previa, pero no a posteriori. Los derechos de información y consulta específica no están garantizados. Por ejemplo, los derechos de propuesta, la capacidad que tengan los sindicatos para proponer mejores fórmulas de control no están reconocidas expresamente. Las legislaciones nacionales apenas, como yo decía, la ley española es pionera en regular esa materia y sin embargo se ha quedado muy atrasada. El segundo desafío, muy importante también, no olviden una cosa, los sindicatos son al mismo tiempo instrumento garante de los derechos, pero son también potenciales vulneradores. Los sindicatos necesitan para la gestión del interés colectivo muchos datos personales. Y es posible que esa necesidad para proteger el interés colectivo entre de lleno en el interés personal. Y aquí, como bien saben ustedes, como buenos juristas, los derechos fundamentales no son disponibles, ni individualmente ni colectivamente. Por tanto, la negociación colectiva, o mejor, como bien se me preguntaba, las organizaciones sindicales tienen este doble desafío. ¿Cómo reforzar los derechos de información, consulta y negociación? Porque no es obligatorio, es decir, es una posibilidad que reconoce la ley, pero no lo establece de manera obligatoria, pero también tiene que alcanzar en su gestión un cierto equilibrio entre la protección del interés colectivo para el que piensen, por ejemplo, en una regulación de empleo. En la igualdad, ahora un tema ahora muy importante en Europa, la igualdad retributiva entre hombres y mujeres. Para esa igualdad necesita mucha información personal, de datos muy personales. ¿Cómo se va a gestionar esos datos? Tienen necesidad de acceder directamente a esa información. Por tanto, una pregunta que me parece muy interesante porque el desafío es doble y al no haber en una legislación específicamente reconocidas esas oportunidades, es la propia experiencia lo que tendrá que desarrollarlo. Lamentablemente, ningún país de la Unión Europea tiene una experiencia de negociación colectiva muy significativa en esta materia. También es cierto que el reglamento entró en vigor en 25 de mayo del 2018. Por tanto, es todo muy reciente para que se pueda producir un cambio significativo. Ok, gracias, profesor. Por acá hay otra pregunta que la hace Francisco Vila. Buenas noches, muchas gracias, Cristóbal, por la exposición tan clara como siempre. Nos imaginamos que es de España. A partir de alguno de tus comentarios y en relación concreta a la utilización de datos biométricos,
La duda me surge en relación a la nueva regulación del control de la jornada en España. De manera más exacta, si el trabajador puede negarse, por ejemplo, a la facilitación de los referidos datos biométricos para el control de la huella, si este es el sistema que finalmente se adopta por la empresa a falta de acuerdo en la negociación colectiva. Bueno, pues nada, muchas gracias, Paco. Efectivamente, colega muy, bueno, muy querido, en fin, admirado, de profesor de la Universidad de Málaga. Bueno, pregunta muy interesante. En fin, vamos a ver, los controles biométricos tendríamos que precisar. Ya hay jurisprudencia, como él sabe, en esta materia. Tanto en el ámbito social como en el ámbito contencioso administrativo. Sobre todo en el ámbito contencioso administrativo, para los empleados públicos, trató efectivamente de frenarse, de establecerse una protección de datos más fuerte respecto a estos. ¿Qué dice la Sala Tercera del Tribunal Supremo? Que no, que estos datos son datos personales, pero no son datos especialmente sensibles. Dicho de otra manera, no forman parte de datos de la salud de los trabajadores. Por tanto, a no ser datos especialmente sensibles, no necesitan el consentimiento que recoge el artículo 9 del reglamento. Y por tanto, bastará con una información, eso sí, tiene que haber una información detenida, previa, precisa, de que se van a introducir esos controles y de cuáles son las finalidades. Dicho de otra manera, y para que la respuesta sea muy directa, como no, a día de hoy, no consideran datos a la salud, no son por tanto datos especialmente sensibles, de especial protección, y por sentimiento bastaría con una información precisa, lo que antes comentaba, ¿no? Con lo cual no podrían oponerse a esa información, efectivamente, con ese tema muy polémico en España del famoso registro, ¿no?, de las horas. Ok, perfecto, profe. Por acá, otra pregunta de Julio Alejandro Pérez. Conocer el algoritmo, es decir, la lógica utilizada por la empresa para la toma automatizada de decisiones, es cada día más importante. ¿Qué herramientas pueden ayudar a esto? Bueno, pues muy interesante también, claro, conocer el algoritmo, ¿no? En fin, es difícil conocer el algoritmo porque incluso aquí conozco, bueno, he tenido la oportunidad de participar con algunos colegas de, en fin, de tecnología, de robótica, y ellos te dicen que la clave de la inteligencia artificial es que sea capaz el propio algoritmo de aprender de sí mismo y superar los criterios que le ha introducido previamente. Por tanto, lo de conocer el algoritmo efectivamente es difícil. ¿Qué es lo que se propone para ser concreto? ¿Qué se propone? Bueno, hay una primera idea que propone el comité, bueno, en Europa hay un comité que se llama el Comité Económico y Social, ¿no? Es lo más social de Europa, lo otro es muy economicista, pero este es un órgano que trata de equilibrar más las cuestiones económicas, razones de mercado y razones de protección de los trabajadores. ¿Y qué dice? Dice una palabra muy interesante: un humano al mando. Lo resume así: siempre debe haber un humano al mando. Al mando del algoritmo siempre debe haber una persona. Por tanto, no nos sirve que nos digan que aprenden por sí mismos. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que esos algoritmos tienen sesgos. Los criterios que introducen son criterios que favorecen a unos colectivos en detrimento de otros. ¿Qué dice la Unión Europea? Antes lo comentaba, me alegra esa pregunta porque me permite profundizar un poco. Como yo decía, este tema está específicamente desarrollado en el artículo 20 del Reglamento Europeo, que en principio, como comentaba, no se fía del algoritmo. Y por eso dice, oiga, en relaciones laborales, en materia laboral, no puede haber esa predeterminación o esa determinación absoluta de algoritmos, porque efectivamente hay una situación de desigualdad y desconocimiento. ¿Y qué propone? Claro, el problema que, como yo decía, es que la excepción es muy general: cumplimiento del contrato. Y nosotros sabemos que muchas de esas cuestiones, a efectos de poderes disciplinarios, de promoción profesional o, por ejemplo, de selección de empleo. En este caso, como es un candidato de empleo, no sería ejecución de contrato, con lo cual aquí las limitaciones sean mayores. ¿Qué dice la Unión Europea? La Unión Europea dice, oiga, si efectivamente existe esa toma,
esa toma se produce, tiene el trabajador derecho a una explicación suficiente. Y aquí tenemos otro problema. Aprovecho la pregunta, que agradezco de nuevo, porque aquí tenemos una profunda tensión entre dos sectores. Hay quien dice, bueno, bastará con que me den una información suficiente de por qué se automatiza y qué criterios se utilizan. Basta. Esa información tiene que ser previa y tiene que ser genérica. Y basta. Es suficiente. Claro, luego hay otro sector. Ese es el sector mayoritario, ¿eh? Sector minoritario dice, bueno, esto es peligroso, porque una información previa y genérica que no te permita conocer de verdad, de manera accesible, los criterios de toma de decisiones, deja en indefensión al trabajador, que va a ver cómo no tiene un empleo, cómo no promueven su trabajo, o como sencillamente le despiden porque un algoritmo decide que tus aptitudes o tu rendimiento no es el suficiente y que no vas a tener capacidad suficiente para adaptarle a los nuevos cambios. Por tanto, claro, ese derecho, en términos estrictos, es un derecho de explicación suficiente, pues se convierte de momento en la única garantía jurídica que tiene el trabajador para poder controlar. ¿Qué es lo que se prevé en la legislación española? Que junto a ese derecho, la negociación colectiva pueda negociar también. Incluso se propone que pueda haber comités mixtos. A día de hoy estas cuestiones son solo técnicas, lo hace la empresa. Lo que se plantea es como, por ejemplo, en materia de seguridad y salud en el trabajo, que haya comités mixtos técnicos donde participe el empleador y participen los representantes de los trabajadores. Espero haber contestado. Ok. Sí, profe, gracias. Bueno, por aquí el profesor Francisco Vile le da las gracias por su respuesta. Ajá. Pablo Salinas nos indica, buenas tardes, le saluda Pablo Salinas desde Quito, Ecuador. La voluntad es un criterio fácilmente verificable. Ejemplo, documento firmado. A efectos de justificar el cumplimiento frente a las entidades de control. Si ahora el criterio es la entrega de información que debe cumplir ciertos parámetros de suficiencia o detalle, ¿cómo se puede medir o controlar el efectivo cumplimiento por parte del empleador? ¿Cómo puede evaluarse objetivamente su cumplimiento? ¿Qué experiencia ha tenido el control de cumplimiento de las recientes leyes en la práctica española? Bien, bueno, pues muchas gracias también por la pregunta y de luego muy sugerente. Vamos a ver, por partes, que diría ya el destripador, pero espero que terminemos nosotros mejor que esa situación, ¿no? Primera idea, la voluntad. Claro, la voluntad es muy verificable, eso es cierto, pero es muy voluble. La voluntad del trabajador, como sabemos, dado que hay una relación de desigualdad, claro, tú firmas lo que te eche porque si no, no trabajas. Claro, este es el problema que ha planteado la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que acepta el reglamento europeo y que se acepta también las jurisdicciones nacionales. De ahí que y desde luego el Tribunal Constitucional Español, una sentencia además muy interesante del año 2016 que ha recibido muchas críticas, ¿no? Y que de hecho se opone a alguna otra sentencia del Tribunal Europeo. Bien, como el criterio del consentimiento no es seguro, pero más aún, no solo no es seguro, sino que es arriesgado para el trabajador. Le puedo mencionar, luego está en algunos de los documentos que ustedes podrán disponer, aparece. Hay una sentencia muy reciente de un tribunal regional español, precisamente de mi comunidad, de Andalucía, en el que dice, oiga, si un trabajador firma el consentimiento y conoce un código de conducta donde estén estas situaciones, tiene un deber de diligencia cualificado. Dicho de otra manera, desborda el deber de buena fe. Tiene un plus de responsabilidad. Por lo tanto, el consentimiento firmado es un arma de doble filo para el trabajador. En cualquier caso, es cierto que hay un sentir mayoritario que devalúa el consentimiento. Eso está absolutamente consolidado y entonces, ¿cuál es la otra garantía? La información. Bien, la pregunta es muy directa. ¿Cómo lo probamos? Aquí está la clave y este es lo que tiene que hacer. La carga es siempre del empleador, que quede claro. La carga de probar que la información ha sido previa, precisa y específica es del empleador. ¿Cómo lo puede probar? Aquí viene lo que planteaba los modelos de regulación, un código de conducta. La empresa debe tener
una política específica, documentada, elaborada, en el que quede constancia de que se informa a los trabajadores cada vez que se contratan, y no solo se informa de que se puede poner una videovigilancia, de que se puede monitorizar la computadora, de que yo le voy a poner a usted un GPS en el coche en el que usted conduce para controlarlo, no solo, sino también las finalidades. Yo lo pongo aquí, por ejemplo, el GPS, ¿qué dicen muchas empresas? Que le colocan el GPS para poder localizar al trabajador, saber dónde está e intervenir inmediatamente si tiene un accidente. Todos sabemos que en función de la rapidez como se intervenga en los accidentes, hay más posibilidades de sobrevivir, ¿no? Entonces los empresarios que dicen, yo le instalo a usted un GPS, lo tengo controlado, si veo que no hay movimiento, inmediatamente, como está conectado con un sistema de alerta en una oficina central, inmediatamente le mando una unidad de mantenimiento. Claro, eso es lo que dicen los empleadores, pero todos sabemos que lo que quieren, o además de eso, no voy a prejuzgar, lo que quieren también es, oiga, ¿usted está trabajando o está, en fin, en otras lides, ¿no? ¿Cómo resolvemos ese tema? Justamente con políticas específicas, con un código de conducta. Aquí viene lo que yo le planteaba. ¿Es suficiente para un laboralista? Es decir, los laboralistas debemos contentarnos con esto que prevé el reglamento y la ley, un código de conducta, una política específica, o debemos exigir o debemos promover que esos códigos estén participados colectivamente, o se acuerden, o se negocien, es decir, bueno, algunos de los mecanismos, ya digo que esto queda un poco diluido. Esta es la tensión. Las empresas prefieren su propio código, su modelo de autorregulación, al que remite el reglamento. Entiendo que incluso por eficacia, y desde luego para conseguir ese equilibrio, sería mejor que hubiera una participación colectiva. Pero entonces entramos en la primera pregunta, ¿no? Ese es el desafío. Bueno, muchas gracias, profesor, por su excelente respuesta a todas las preguntas planteadas. No tenemos más preguntas formuladas a través del chat ni a través de Facebook. Bueno, vamos por aquí. Roxana, apareció una pregunta. Roxana Ruiz, venezolana que vive en Estados Unidos y ha sido participante de nuestros seminarios virtuales. Buenas tardes. La verdad que muchas empresas e instituciones públicas, los manuales de normas y procedimientos son necesarios y se poseen, pero es necesario hacer el seguimiento al cumplimiento de los mismos. Es un comentario, no sé si tiene algo que agregar al respecto, profesor. Sí, bueno, no, me parece muy oportuno y efectivamente, no, esto es muy importante. Bueno, agradezco ese comentario porque lo que dicen ahora los tribunales, lo que quiere el reglamento es que no haya papeles, es decir, que no tengamos los manuales, los documentos, sino que sean efectivos. Es decir, el trabajador tiene que tener esa información precisa y en esa dinámica tiene que haber garantías de que el trabajador o que la empresa se ponen en marcha. No vale efectivamente con tener unas instrucciones, unos documentos, unos manuales y decir, oiga, yo ya lo tengo, el trabajador lo firmó, dio el consentimiento y usted está obligado. Si eso es así, si la empresa no tiene una política efectiva, es muy probable que eso en un tribunal lo pierda. Y el tribunal diga, oiga usted, empresa, tiene usted un documento, y desde luego en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo tiene perdido seguro. Si al Tribunal Europeo de Derechos Humanos llega una cuestión de este tipo, donde una empresa acredita que tiene estos manuales, estas políticas, estos documentos, pero no que no hay una garantía efectiva, no un seguimiento, un cumplimiento, algo que esté vivo, entenderá que no se cumple el deber de información. Ok, profesor. Muchas gracias nuevamente por su disertación sobre el tema tan interesante de la tarde de hoy, por los comentarios y respuestas que ha dado a las preguntas formuladas aquí por nuestros participantes que nos acompañan esta tarde. Les damos las gracias a todos los participantes que acudieron a la sala o al aula virtual y a aquellas personas que nos escucharon a través de... bueno, por aquí acaba de llegar el profesor Oscar Hernández Álvarez, lo estamos viendo. Bueno, un saludo muy afectuoso, amigo Oscar. Lo estamos viendo a través de la computadora de Bárbara de Universitas. No sé si va a hacer algún comentario. Vamos a esperar un poquitico, por favor. Agradecemos su paciencia porque indicaron por el chat que quiere participar. Bueno, esta modalidad que ustedes ven hoy aquí,
que hacemos este debate al finalizar las exposiciones es la misma modalidad que aplicamos en las videoconferencias, en los seminarios virtuales, con la particularidad que quienes participan hacen sus intervenciones de forma oral, no de forma escrita como lo estamos haciendo hoy aquí, que lo hacemos de esta forma por cuestiones de tiempo, básicamente, ¿no? Entonces, esta es una de las técnicas que aplicamos, desde luego, al momento de aplicar el estudio del derecho comparado al derecho del trabajo en nuestros seminarios virtuales. Vamos a ver, mientras el profesor Oscar se conecta por allí para hacer intervención, veo que está por allí escribiendo alguna pregunta. Ajá, por aquí está escribiendo. Hola Cristóbal, es un gusto tenerte en nuestro programa de videoconferencia. Contigo nos estamos abriendo a Europa. Un abrazo. Ese es el comentario que quería hacer el profesor Oscar. Pues muy amable, Oscar, ¿no? Como siempre, un placer para mí. Bueno, hace mucho tiempo que nos conocemos, yo le admiro muchísimo y bueno, confío que esta sea una manera de que podamos seguir en esas iniciativas, en esa colaboración. Y lo aguardamos por aquí, que recuerde que Jaén existe. Y hasta una próxima oportunidad.